Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy exaltamos y damos gloria a Jesús nuestro Salvador, quien es la razón de la Navidad. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Y hoy celebramos Navidad en Christ Fellowship. Un saludo especial a todos los que nos acompañan por medio de las redes sociales y también en alguna de nuestras sedes aquí en Miami. Estamos muy gozosos de compartir con ustedes este hermoso día. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante que he titulado La salvación de la Navidad. Así que estemos atentos porque vamos a compartir este precioso tema. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1. Vamos a leer versículos 20 y 21 para dar inicio en esta hora. Dice la palabra del Señor: pero mientras pensaba en esto, hablando de José, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, José estaba pensando: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Mi prometida está embarazada, ese niño no es mío. Y en medio de eso aparece el ángel a decirle: tranquilo, el hijo es del Espíritu de Dios. Versículo 21: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus, así es, de sus pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y vamos a dar inicio al mensaje de hoy contándoles una historia que sucedió en el año 2013 en una población llamada Segarcea en el sur de Rumania. Y resulta que en ese pueblo, en ese momento, había un niño de 3 años que estaba jugando en el campo cerca de su casa, cuando de repente sucedió lo inimaginable. Mientras el niño estaba jugando por el campo, de repente desapareció de la superficie. Sucede que el niño cayó en un pozo con una profundidad de casi 50 pies, 15 metros, como un edificio 5 o 6 pisos bajo tierra. Este pozo era un pozo industrial muy angosto, era básicamente un tubo de 60 centímetros, de un par de pies de ancho. Obviamente, cuando sus padres se dieron cuenta, salieron corriendo a lograr sacar a su hijo de ese pozo profundo y oscuro, pero obviamente se dieron cuenta al llegar ahí de la gravedad del asunto. Todo el pueblo fue llegando poco a poco. Ellos empezaron a intentar sacar al niño excavando alrededor de este pozo, pero todas las cosas que ellos estaban intentando no funcionaban. No lograban hacer que el niño lograra sostener las cuerdas para sacarlo. No lograban meter un tanque de oxígeno porque era muy estrecho y si lo metían iba a aplastar al niño. No lograban hacer nada que funcionara. Así fue pasando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Y ya a la hora 11, la triste realidad empezó a cristalizarse. La esperanza de salvar al niño desaparecía con el pasar de cada segundo.
Mientras esto ocurría en la superficie, podemos pensar lo que ese niño estaba sintiendo allí en las tinieblas de la oscuridad. Estaría lleno de miedo, estaría lleno de ansiedad. Se preguntaría si alguien podría salvarlo. Ahora permítanme traer esta triste historia de este niño en Rumania a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de la condición de toda la humanidad. Con esto quiero decir que así como ese niño estaba en completa oscuridad, sintiéndose sin esperanza alguna, anhelando un Salvador, de la misma manera la humanidad, reconózcalo o no, está en una situación semejante, en profunda oscuridad, en profundas tinieblas, sin esperanza, pero con un deseo en el corazón, en lo más profundo de su ser, de ser salvados, llenos de temor, llenos de ansiedad, sin ninguna esperanza, buscando desesperadamente llenar ese vacío en sus vidas, calmar ese temor, esa angustia, esa desazón, esa desesperanza. Intenta la humanidad calmar toda esa situación en las personas, en las cosas, en las actividades equivocadas. Y de repente ese eres tú en este momento. De repente ni siquiera sabes por qué tienes esa profunda tristeza. De repente no sabes ni aún por qué. Eres preso del temor, eres presa de la ansiedad. Tu vida puede estar en tinieblas en este momento, llena de temor. Tu matrimonio puede sentirse sin salida, ahogado en la profundidad del pozo de la desesperación y de la falta de perdón. Tus relaciones con otros seres amados o en tu familia pueden estar rotas, tus relaciones con tus hijos, y te preguntas si hay esperanza, al igual que ese niño en el fondo del pozo, si hay alguien, si hay alguna manera de que pudiese ser rescatado o rescatada de esa triste situación. Y por eso hoy quiero compartirles la idea principal de este mensaje, la cual es: la necesidad más grande de la humanidad es la salvación. Y quiero empezar dándoles un poco de contexto para la noche de Navidad, como la relata la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 1 versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, para que entendamos un poquito, yo les he contado en otros mensajes cómo la boda judía tiene tres partes: Shidduchim, Erusin y Nisuin. La primera parte, el Shidduchim, era la parte cuando se hacía el contrato entre las familias para que las dos personas, el hombre y la mujer, se casaran. Luego venía la etapa del compromiso. Entonces, después del Shidduchim venía Erusin, que es precisamente en la etapa en la que se encuentra José y María en este relato. Estaban comprometidos. Esta etapa de compromiso duraba aproximadamente un año, y luego de que ese año se cumplía, entonces el novio salía de la casa de su padre después de haber pasado un año preparando un lugar donde viviría en la casa de su padre. Era una habitación adicional. Allí viviría con su prometida. Después de un año él vendría en una noche secreta que nadie sabía cuándo. La novia tenía que estar lista, y entonces se efectuaba el matrimonio o el nisuín. Pero ¿qué sucede? En esa etapa de compromiso, si se rompía el compromiso, eso implicaba una carta de divorcio, porque ya se había hecho el contrato oficial. Solo faltaba simplemente la ceremonia matrimonial. Así que por eso, aunque durante ese tiempo no se tenían relaciones sexuales, no se consumaba el matrimonio, solo estaban comprometidos, aún así implicaba un divorcio, romper el compromiso.
Por eso en el versículo 19 dice así, de Mateo 1, y José, su marido, por eso le llama su marido, porque ya había un contrato de matrimonio que tenía la validez legal de un matrimonio completamente consumado, aunque no se había consumado todavía. Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Obviamente el hombre dijo, bueno, esta mujer terminó embarazada, yo sé que no es mío. Entonces no quería difamarla, porque Deuteronomio capítulo 22, allí en los versículos 20 al 23, se especificaba que la consecuencia por la relación de infidelidad entre una mujer comprometida y otro hombre, la pena era la muerte por apedreamiento, tanto a ella como al hombre con que ella se había acostado. Eso era la pena según el Antiguo Testamento, pero en el primer siglo los judíos habían perdido la estricta obediencia en ciertas leyes a la ley de Moisés, y en este caso habían ellos desarrollado un par de opciones. La primera era denunciar públicamente a la mujer, o sea, José tenía la opción de denunciar públicamente a María. Esto la expondría al escarnio público y al rechazo de toda la sociedad por adúltera. Esto traería vergüenza a toda su familia y consecuencias permanentes, no solamente sociales, sino económicas, porque ningún hombre se iba a querer casar con María, porque pues ella era una adúltera. Y aún así tendría el potencial de que de pronto, si la sociedad se molestaba tanto, que en realidad la podrían llegar a apedrear. Esa era la primera opción. La segunda opción era hacer un divorcio en secreto, que solo exigía un par de testigos nomás, y no era necesario expresar el motivo del divorcio públicamente. Y esta era la opción que José había escogido. Así que a pesar de su tristeza, de su dolor, de su desilusión, él no quería hacerle daño a María. Pero siendo un hombre justo, tampoco podía simplemente pasar por alto la infidelidad de su prometida. Dice el versículo 20: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que el Señor envía un ángel para darle un parte de tranquilidad a José. Tranquilo, María no fue infiel. El bebé que ella está esperando fue engendrado directamente por el Espíritu de Dios. Así que hoy voy a compartir con ustedes dos verdades que encontramos acerca de la salvación en la Navidad. Y la primera verdad que quiero compartir con ustedes es la siguiente, y es: necesitamos ser salvos del pecado y el error. Se lo repito, necesitamos ser salvos del pecado y el error. Mateo capítulo 1 versículo 21 continúa la historia diciendo: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por nombre qué? Así es, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Resulta que Jesús viene del arameo Yeshua. Era un nombre común. Esta palabra del arameo Yeshua viene del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. Así que cada vez que alguien llamaba a Jesús por su nombre, estaba diciendo: Dios salva. Dios salva. En el mismo nombre del Mesías estaba impreso el propósito de su venida, lo cual era salvar a la humanidad. Por eso leíamos aquí: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Por eso en su mismo nombre estaba impreso su propósito. Y al igual que el niño allí en Rumania, después de 11 horas de esperar quien lo rescatara, quien lo salvara, allí en las profundas tinieblas, de la misma manera la humanidad, si nosotros miramos las genealogías en la Biblia, desde Adán hasta Jesús han pasado
3,974 años, 6 meses y 10 días hasta el nacimiento de Jesús. Así que por casi 4,000 años, la humanidad también, como ese niño en el pozo de las tinieblas, ha estado o estuvo aclamando, estuvo pidiendo, estuvo con un gran clamor, solicitando un Salvador que viniera a salvarles de esa profunda desesperación. Y es fácil desviarnos en la época de Navidad de lo que es el verdadero significado de la Navidad. En medio de las compras que son divertidas, son lindas, vamos a comprarle regalos a las personas que amamos, a las personas que apreciamos, en medio de todas las deliciosas recetas que queremos preparar, los deliciosos postres, en medio de las hermosas decoraciones que ponemos en nuestras casas y los hermosos árboles de Navidad y las hermosas luces y las hermosas reuniones familiares, en medio de todo eso, que no tiene nada de malo, se nos puede perder el significado de la Navidad. Se nos puede olvidar, se nos puede perder de vista fácilmente de qué se trata la Navidad. Y a veces pensamos, como vemos a Santa Claus, a Papá Noel allí en los centros comerciales, entonces los niños piensan que la Navidad es acerca de Papá Noel, y la gente le enseña a los niños que el Papá Noel le va a traer los regalos. A mis hijas nunca les enseñamos que Papá Noel les iba a traer regalos, les enseñamos que Papá Dios es el que les da todas las cosas. Entonces no permitan que Navidad se convierta el héroe en Papá Noel, porque el héroe no es Papá Noel, el héroe es Jesucristo. Ahora, la razón de la Navidad, la razón por la que Jesús se encarnó, la razón por la que el Verbo eterno, el Verbo preexistente, el Verbo de Dios que siempre ha existido, el Hijo de Dios que siempre ha existido, la razón por la cual Él se encarna en la Navidad, la razón por la cual Él se hace hombre, no es para que Papá Noel nos traiga regalos. La razón de la Navidad son tus pecados y mis pecados. La razón de la Navidad son nuestros pecados. Él vino, por eso se llama Jesús, Dios salva, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Las tinieblas espirituales son nuestros pecados. Él vino a salvarnos de las tinieblas espirituales y también vino a salvarnos de las tinieblas mentales, que son todas las falsas ideas que tenemos acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de la vida. Dios vino a rescatarnos, porque aparte de Cristo no hay manera de que entendamos el verdadero propósito de la vida. No hay manera que entendamos el verdadero propósito del matrimonio, el verdadero propósito de la sexualidad, del dinero, de la carrera profesional, de las amistades, de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Y toda esa ignorancia, todas esas tinieblas nos llevan a vivir tomando decisiones equivocadas una y otra vez, contradiciendo el propósito de Dios, el diseño de Dios y el plan de Dios para nosotros. Y el problema es que la humanidad pretende salir del profundo hoyo en el que se encuentra por sus propios medios, por sus propios métodos. Pero le pasa como al niño de 3 años: nunca va a poder salir de ahí sola la humanidad, porque no tiene la capacidad, porque no tiene las herramientas, porque no tiene la fuerza, porque no tiene el poder. Necesita la humanidad que alguien venga y le salve. La humanidad está en profundas tinieblas, y dice Juan capítulo 3 versículo 19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, o sea Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, se aferraron a su vida en el hueco, se aferraron a su vida en el pozo de las tinieblas, y amaron más esas tinieblas que la luz de Cristo, pues sus acciones eran malas. Recordemos la idea principal: la necesidad más grande de la humanidad es la salvación. Muy bien, punto número 2. La Navidad es cuando Jesús vino a salvarnos. Esa es la Navidad, cuando Jesús vino a salvarnos. Así que cuando pienses en Navidad, cuando celebres en Navidad, asegúrate de si tú has
accedido a la salvación que solamente Jesús te puede ofrecer. Porque si tú no has accedido a la salvación que Él puede ofrecer, no puedes celebrar la Navidad, porque la Navidad es cuando Jesús vino a salvarnos. Miremos cómo lo relata Lucas. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. Dice el capítulo 2: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, o sea, del mundo mediterráneo. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Qué interesante que Dios establece que el Mesías naciera en un pueblo insignificante, en un pequeño pueblito llamado Belén. En hebreo, Bethlehem, que significa ciudad o casa de pan. Dios había profetizado que el Mesías nacería en Belén. Miremos cuando nos dice aquí Miqueas 5:2, nos habla de esta profecía. Dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, el Señor anuncia que vendría el preexistente gobernante, el eterno gobernante, se encarnaría en una ciudad llamada Belén. Ahora, Dios le hubiese podido decir a José, simplemente porque José estaba viviendo en Nazaret, le hubiese podido decir: lleva a María a Belén, porque quiero que el niño nazca en Belén, así que vete para allá. Pero Dios decidió hacerlo de una manera diferente. Él movilizó a todo el imperio por medio del edicto del emperador Augusto César de que se hiciera un censo. Y para este censo, que el emperador Augusto César allá en Roma dice que todo el mundo debe irse a su ciudad de origen para inscribirse, para que se haga un censo y se sepa cuántos habitantes hay en el imperio. Dios decidió demostrar su poder soberano de que Él movilizaría a todo el imperio, y aún esa orden llegaría a Israel. Todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo, y José y María, que estaban al norte, allí en Nazaret, ahora les tocaba desplazarse al sur de Jerusalén, a la ciudad de Belén, porque Dios en su plan soberano había decretado que a través del emperador romano se iba a dar este edicto, y entonces cada uno iba a acoger a su ciudad de origen. Y Dios estaba demostrando con esto que Él está dispuesto a mover el corazón de los reyes y de los gobernantes por el bien de la persona común y corriente e insignificante para el mundo, pero que significa mucho para Él. Dice Lucas 2, 6 y 7: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Llegó el momento de que naciera el bebé, y esto sucede ya en Belén. Luego volvemos a Mateo capítulo 1 versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios vino a nosotros en la Navidad. Dios vino a salvarnos en la Navidad. Mientras Alá, el falso Dios de los musulmanes, supuestamente se quedó allá en los 7 cielos, mientras eso hacia Alá, el Dios de la Biblia vino a salvarnos. Mientras Buda permanece en su estado de supuesta nirvana, el Dios de la Biblia vino a nosotros para salvarnos.
Mientras Confucio permanece en su supuesto estado de inmortalidad, el Dios de la Biblia vino a salvarnos. El Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros, y eso merece una celebración con nuestras palmas y con nuestro corazón, de que Dios en su misericordia, eso es lo que distingue el cristianismo bíblico de cualquier otra religión, en donde toca hacer sacramentos, obras, subir de rodillas a montañas, hacer sacrificios, cortarse, entregar a los hijos, tirarlos por un barranco, ponerlos ante un altar, sacrificar, todo eso que todas las demás religiones hacen. En el cristianismo bíblico, Dios vino, se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Recordemos la idea principal: la necesidad más grande de la humanidad es la salvación. Esa es la necesidad más grande que todos tenemos. Muy bien, vamos a ver de qué vino Jesús a salvarnos. Vamos a profundizar. Punto A: la Navidad es cuando Jesús vino a salvarnos con la luz del perdón. O sea, vino a salvarnos de nuestros pecados con la luz del perdón, porque estando en tinieblas vino el Señor Jesús con la luz de su perdón a salvarnos. 750 años antes de Cristo, Isaías dijo, el profeta, en el capítulo 9 versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, anunciando la llegada del Mesías. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Dios anuncia que llegaría un momento donde Dios enviaría la luz, donde Dios enviaría al Mesías. Ahora, el pecado es descrito como tinieblas. La humanidad hundida en las tinieblas de su pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es la violación de la ley, cuando se infringe la ley, cuando se violan las reglas de Dios. Eso es pecado. Y tú a veces puedes decir: ah, no, eso no es pecado. Tú no eres el que decide qué es pecado y qué no es pecado. Dios, el juez justo, el que creó las reglas, es quien decide qué es pecado y qué no es pecado. Por eso necesitas tú conocer la palabra de Dios para saber qué es la ley de Dios, cómo se viola la ley de Dios, cómo se evita violar la ley de Dios, cuáles son las consecuencias de violar la ley de Dios y cuál es la bendición de vivir tu vida en Cristo, el Mesías. Ahora, toda la humanidad es pecadora. Esa es la terrible noticia. Todos estamos en pecado porque una sola infracción de la ley de Dios nos hace culpables delante de Él. Con solo violar una de sus leyes, una mentirita piadosa, como dicen por ahí, ya eres culpable delante de Dios. Y como Dios es Dios justo, no puede pasar por alto la violación de la ley, porque un juez que pase por alto la maldad es un juez injusto. Pero Dios, en medio de ese grave problema donde la humanidad está condenada eternamente a pagar por sus pecados, que es la condena de su maldad, la humanidad está condenada a pagar por sí misma en el infierno, en tormento eterno. Dios entonces ofrece una solución, porque es necesario que se pague la condena. No es justo que la condena no se pague. Se debe pagar la consecuencia de la violación de la ley, se tiene que pagar. Y es entonces cuando Dios envía a su Hijo al mundo para que Jesús pague en la cruz del Calvario la condena que mereces tú y que merezco yo. Jesús paga por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios, el que es inmolado, el que es asesinado para quitar los pecados del mundo. Eso es lo que Jesús hace, y a través de ese sacrificio entonces Dios extiende su perdón, porque ya la condena ha sido pagada a tu favor y a mi favor, y ahora Dios extiende su perdón a todo aquel que acepta el regalo de la vida eterna que Cristo ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Miren lo que dice Lucas 1:77 al 79. Dice:
para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas, a la humanidad en ese pozo profundo del cual no puede salir por sí misma, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. El mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es el perdón de tus pecados, es reconciliarte con Dios. Si tú no has sido perdonado de tus pecados por medio de tu arrepentimiento, tú no puedes celebrar la Navidad, así de sencillo. Porque la Navidad te anuncia que el Salvador vino a salvarte, y si tú lo rechazas, tú no puedes estar celebrando que rechazaste al Salvador, porque eso te condena para siempre a tormento eterno. Nuestra necesidad más grande no es resolver un problema económico. Esa no es nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande no es resolver un problema relacional o matrimonial o de impuestos. Esa no es la necesidad más grande que tú y yo tenemos. La necesidad más grande es nuestro pecado, ser salvados de nuestros pecados. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Por eso la idea principal, recordémosla, la necesidad más grande de la humanidad es la salvación. Ahora, una vez que somos perdonados de nuestros pecados y nuestra relación con Dios es restaurada, todos los demás problemas que tenemos en la vida los podremos enfrentar ya no solos, sino ahora de la mano de Dios y con la sabiduría de Dios. Cuando el problema principal, cuando el problema más grande se soluciona, que es nuestros pecados, y somos perdonados con la luz del perdón que solo Jesús puede ofrecer, los demás problemas podremos manejarlos. Así no se solucionen todos, pero se pueden manejar de la mano del Señor. Y esto nos lleva al punto B. Entonces, la Navidad es cuando Jesús vino a salvarnos, A, con la luz del perdón, y B, con la luz de la verdad. Con la luz de la verdad. Al final de sus días, el Señor Jesús fue presentado delante de Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿qué es verdad? Y esa es la misma pregunta que el mundo hace hoy. Bueno, pero ¿qué es la verdad? En un mundo de relativismo en donde cualquier verdad es válida, tu verdad es válida, mi verdad es válida, la verdad de todo el mundo es válida. El problema es que eso es una contradicción lógica. La verdad de todo el mundo no puede ser válida porque algo tiene que ser mentira. Si una es verdad, la otra no puede ser verdad si la contradice al mismo tiempo. Así que, ¿qué es verdad? Jesús declaró él mismo ser la encarnación de la verdad, él mismo ser la verdad manifiesta. Él es la verdad. Miren lo que Jesús le dijo a Poncio Pilato, versículo 37 de Juan 18. Pero para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. O sea, Jesús vino con la luz del perdón para que tú te arrepientas y rindas tu vida a Él. Y Él vino con la luz de la verdad para que tú escuches su voz, la cual está plasmada en las sagradas escrituras. No es que te vaya a hablar por ahí de una manera esotérica, no, sino que la luz de Jesús y la verdad de Jesús están aquí registradas en la palabra de Dios. Miren lo que Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi ¿qué? En mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Por medio de qué? Pues de la palabra de Cristo. Y la verdad los hará libres.
La luz de la verdad nos liberta de las tinieblas, de la ignorancia y del error. La luz del perdón nos liberta de las tinieblas del pecado. ¿Quieres vivir la vida que Dios tiene preparada para ti? ¿No te gustaría vivir a plenitud lo que Dios ha preparado para ti y para tu familia? ¿No te gustaría dejar de vivir una vida llena de error tras error, como hasta ahora seguramente la has vivido? Para decirlo en términos más coloquiales, ¿no te gustaría vivir dejando de cometer tantas burradas? ¿No te gustaría restaurar tu matrimonio? ¿No te gustaría criar a tus hijos correctamente, sabiendo que lo estás haciendo correctamente? ¿No te gustaría manejar tu dinero correctamente? ¿No te gustaría arreglar las relaciones con tu familia? ¿No te gustaría saber cómo ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo? ¿No te gustaría? Escucha a quien encarna la verdad. Escucha a quien es el camino, la verdad y la vida. Sigue a Jesús, porque Él te guiará a toda verdad. Él vino a sacarte a ti y a mí de las tinieblas de la ignorancia. Y la Navidad es el cumplimiento de la decisión eterna entre el Padre y el Hijo, de que el Hijo viniera, porque el Hijo estaba dispuesto a sacrificarse para rescatarnos de las tinieblas de nuestro pecado, de las tinieblas de nuestra ignorancia, de las tinieblas de nuestros errores. El Padre y el Hijo en la eternidad estuvieron de acuerdo de que la única manera para salvarnos a la humanidad perdida sería que el Hijo viniera a rescatarnos Él mismo. Volviendo a nuestra historia de el niño que cae en el pozo allí en Segarcia, Rumania. Después de 11 horas de inútiles esfuerzos, todo el pueblo se dio cuenta que no había manera de sacar al niño. No había manera. El niño no podía salir por sí mismo. El niño no tenía las fuerzas. El pozo era muy estrecho, 60 centímetros, un par de pies. El niño no podría salir por sí mismo. Y quizás el niño de 3 años se dio cuenta después de 11 horas: nadie va a venir a sacarme, nadie va a poder salvarme. Yo me voy a quedar aquí metido para siempre. ¿Será que nadie me ama lo suficiente? ¿Por qué no han venido? ¿Por dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están los que me aman? Y fue en medio de esa situación sin esperanza, fue en medio de esa situación donde ya todo el pueblo, donde el padre del niño se ponía las manos en su cabeza, la mamá lloraba desconsolada y todo el pueblo ya no sabía qué hacer. Es en medio de esa situación, allí donde está toda esa multitud, en medio de eso emerge un padre y un hijo, y ellos dos se dan cuenta que la única manera de salvar a ese niño en esas tinieblas profundas, la única manera era que este padre enviara a su propio hijo para sacar y salvar y rescatar a ese niño. Solo había una manera. Así que el padre mira a su hijo y los dos están de acuerdo de que la única manera es que el hijo descienda para salvar y para rescatar a ese niño. Así que este hijo se ofrece voluntariamente para descender por ese tubo profundo de 5 o 6 pisos bajo tierra, 50 pies, 15 metros, para ser metido por ahí, por ese tubo, y poder rescatar a este niño. Veamos este video. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.
Esto fue precisamente lo que el Hijo de Dios hizo por ti y por mí. Así como este jovencito, este hijo, fue amarrado de sus pies y fue colgado para descender a lo más profundo de las tinieblas de ese pozo, sacar a ese niño. Asimismo, el Hijo de Dios se ofreció para que también fuera clavado allí, amarrado de sus pies con un clavo, atravesándolo a la cruz del Calvario, para descender a lo más profundo de la tierra, en la tumba, para vencer a la muerte, para levantarse al tercer día victorioso, dándonos a nosotros la oportunidad de ser perdonados, la oportunidad de vivir a la luz de su palabra, la oportunidad de recibir el perdón y la vida eterna, para ser salvos una vez y para siempre a través del sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que Dios quiere hacer por ti y por mí en este día. Recuerda la idea principal de este mensaje: la necesidad más grande de la humanidad es la salvación. Eso es lo que tú necesitas. No te puedes ir de aquí sin entregar tu vida a Jesús. No puedes dejar de escuchar este mensaje sin rendirte ya en este momento a Jesús, el único Salvador. Nadie más murió por ti, nadie más puede hacerlo. Tú no puedes salvarte solo. Por eso dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera, así fue tal el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú te preguntarás: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Quiero obtener la vida eterna, quiero ser rescatado por el Hijo. Dice este pasaje: para todo aquel que cree en Él, que cree en Jesús como el único Salvador. No en una religión, no en una iglesia, no en tus esfuerzos humanos, sino que reconoces que Jesús es el único y suficiente Salvador. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque eso merece la celebración de toda la humanidad, porque esta es la salvación de la Navidad, esta es la razón de la Navidad. Así que te quiero invitar que en este momento ores conmigo para que entregues tu vida al Salvador, para que te dejes sacar por el Hijo de ese hoyo de pecado, de ese pozo profundo de maldad, de ignorancia y del error, y empieces a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, a la luz de su palabra, para que empieces a disfrutar todos los propósitos gloriosos que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Vamos a orar en esta hora, familia. Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en la primera Navidad, para que hoy, más de 2000 años después, podamos celebrar verdaderamente. No solamente celebrar comercialmente, sino que celebremos de corazón, de que hemos sido rescatados, hemos sido salvados por el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Si hay alguien que escucha este mensaje y desea entregar su vida a Jesús, allí con los ojos cerrados, con tu rostro inclinado, yo te quiero invitar a que ores conmigo. Dios, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que estoy en tinieblas. Reconozco que he vivido mi vida a mi manera, y hoy estoy pagando las consecuencias. Hoy creo que Jesús murió por mí para darme la vida eterna, y creo que resucitó al tercer día, venciendo la muerte y sus consecuencias. Hoy recibo la luz del perdón de Dios, y hoy recibo la luz de la verdad de Dios, que es en Cristo Jesús. Ayúdame a vivir una vida a la luz de tu palabra, para que todos alrededor sepan que tú me has salvado, y que ellos también pueden recibir la salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por la Navidad y la salvación que nos ofrece. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén.
Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.